Nuevamente les saludamos con mucho aprecio, con mucho amor, con mucho cariño, mediante la sangre bendita de Jesucristo. Es una bonita oportunidad de continuar con nuestro estudio de Romanos capítulo 2. Estamos siempre, para los que se están conectando por primera vez, usando una herramienta denominada época, y que la E significa un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer con la O, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Así que vamos a iniciar el día de hoy con el versículo 1 de Romanos capítulo 2. Entonces estamos en la primera parte de Romanos capítulo 2. El versículo 1 dice en algunas Biblias el justo juicio de Dios. Y permítame introducirle un poquito diciéndole que Romanos capítulo 1 se muestra como la historia del publicano, y el capítulo 2 del versículo 1 hasta el 16 es la historia del fariseo. Entonces Pablo muy hábilmente, no lo dice, pero Pablo muy hábilmente nos presenta Romanos capítulo 1 como la historia del publicano, y el capítulo 2 del versículo 1 al 16 es la vida del fariseo. Entonces, y como título aparece en las Biblias el justo juicio de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí vamos a encontrar entonces un pecado a confesar, y el pecado a confesar es juzgar a otros. ¿Cuál es la enseñanza que Pablo nos quiere dar? Bueno, tal como decía en la introducción, el capítulo 1 es la parábola de Jesucristo contada en Lucas capítulo 18 versículos 10 al 14. El capítulo 1 nos va a mostrar al publicano y el capítulo 2 al fariseo. En este capítulo 2, Pablo nos quiere presentar a una persona muy moralista, a una persona que es capaz de ponerle el dedo a otro, una persona que está juzgando, que está señalando, que él cree que es mejor cristiano, que él cree que es mejor evangélico, si usted lee, o mejor persona, y entonces él es capaz de juzgar a otra persona. Y Pablo le dice: eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Ahora, Pablo dice: tú que haces lo mismo. Ahora, cuando dice tú que haces lo mismo, no es que cometiera los mismos pecados, no es que estuviera haciendo los mismos pecados, pero el pecado delante de los ojos de Dios nos dibuja como pecadores. Entonces, aunque juzguemos a otro por otro pecado, nosotros tenemos pecados que nos juzgan a nosotros mismos. Entonces, no es que tuviera el mismo pecado. Por ejemplo, la persona que juzga al borracho no es que tenga el mismo pecado de borracho, pero tiene otros pecados. Primero, el de juzgar, y segundo, otros que son inherentes a la vida carnal humana, ¿verdad? Número 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Número 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nuevamente es un pecado a confesar. Hacer igual que otros y pensar que yo puedo escapar del juicio de Dios, ese es un terrible error, hermanos. En la cultura romana también habían gentes reconocidas por su moralidad y crítica pública hacia los actos inmorales de la sociedad romana. Uno de ellos era Séneca. ¿Se recuerdan que en el capítulo pasado hablamos de Séneca? Y Séneca era muy reconocido en la sociedad romana. De hecho, era asesor de Nerón, nada menos, imagínense. Séneca era asesor de Nerón, y a pesar de que constantemente criticaba los excesos de la cultura romana, él sí toleraba a Nerón sus desvaríos.
y otros para sí mismo. O sea, él mismo tenía ciertos desvaríos de los cuales para él no los condenaba en sí mismo. Ahora, el extremo al que llegó Séneca es que consciente en la muerte de la madre de Nerón. Nerón mata a su mamá y le pide el consentimiento a Séneca. Séneca se lo aprueba. ¿Y qué hace Nerón? Mata a Agripina. ¿Quién era Agripina? La mamá de Nerón. Así que Séneca, el gran pensador y filósofo romano que juzgaba y condenaba los desvaríos de la cultura romana, era exactamente igual a la cultura romana en sus pecados y desvaríos. Él mismo condenaba y quizás sin lugar a dudas pensaba que él iba a escapar del justo juicio de Dios, solo porque él se atrevía a juzgar y a condenar lo que otros hacían. ¿Cuántos condenamos lo que otros hacen? Pero cuando es nuestro hijo o somos nosotros mismos, ahí sí no, ¿verdad? La enseñanza acá es que nosotros no somos llamados a condenar ni a juzgar a nadie, a menos que Dios lo haya puesto a usted en autoridad para juzgar. ¿Usted es una autoridad para juzgar? Entonces Dios lo puso en eso. Número 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. También aquí es un pecado a confesar. Miren pues, despreciar las buenas nuevas de salvación, despreciar la benignidad de Dios, su paciencia, su bondad, su longanimidad, es lo que nos hace caer en un pecado a confesar. El moralista debía llegar a una actitud humilde y reconocer que necesitaba también de la gracia y la misericordia de Dios. Debemos todos tener una actitud humilde hacia el pecador y hacia el pecado. En vez de tener una actitud de superioridad, debemos arrepentirnos, ya que muchas veces los evangélicos cristianos tendemos a ver hacia abajo al que no tiene a Cristo como que si fuera de un nivel superior. Si usted recordará, en Romanos capítulo 1 hicimos mucho énfasis de que es muy fácil condenar, pero cuando el pecado tiene nombre, cuando es un hijo, cuando es una hija, cuando es la mamá, cuando es un hermano, ahí sí tenemos que ponerle corazón y misericordia y gracia. Por eso el Señor está diciendo que no debemos menospreciar las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que eso nos está guiando hacia el arrepentimiento. Y ese era el problema de los fariseos, de ver a los demás como una clase baja espiritual. Si usted recuerda la oración del fariseo en la parábola que Jesús narra, el fariseo puesto en pie oraba así. Pero escuche esto como dice la Biblia, oraba consigo mismo, o sea, la oración no era para Dios. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, encima de eso, él de manera despectiva dice como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Realmente esta era una actitud que estaba menospreciando la paciencia, la benignidad, la longanimidad de Dios, ignorando que Dios estaba haciendo estas cosas para que nos arrepintamos. Ahora, ¿qué es benignidad, paciencia, longanimidad? Permítame decirle que la benignidad es la bondad de Dios que no nos condena por nuestros pecados pasados. La paciencia es la bondad de Dios por perdonar los pecados que estamos cometiendo ahora mismo. Y la longanimidad es la bondad de Dios por no condenar de antemano los pecados que cometeremos en el futuro. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender que el sacrificio de Dios es completo. El sacrificio de Jesucristo fue por el pasado, el presente y el futuro. ¿Y sabe por qué Dios tiene una paciencia que se extiende más allá? Porque Él sabe hasta los pecados que usted va a cometer. Y de hecho ya se los perdonó. Ahora, ignorando la benignidad, una cosa es que el ser humano no ha comprendido, es que el amor de Dios es extremadamente muy grande. Y no es que demuestren debilidad al condenar. No, Dios no quiere condenar a nadie. Dios ha sido mucho mejor porque realmente es más de lo que merecemos. Dios ha sido benigno aunque el ser humano lo ignore.
Dios ha sido benigno aunque el ser humano se burle de él. Dios ha sido benigno por nada que usted sea cruel. Con ningún ser humano Dios ha sido cruel. Mire, veamos lo siguiente. ¿Dios fue cruel con Caín? No, y Dios sabía lo que Caín iba a hacer. Más bien muy amorosamente le estuvo explicando. ¿Jesús fue cruel con Judas? No, le dio la oportunidad. Y así como le dio la oportunidad a ellos, nos la da a nosotros. Dios no tiene crueldad. Crueldad más bien tiene benignidad, paciencia, longanimidad. Ahí es donde uno logra entender este concepto. Y Dios ha extendido su gracia a través de los siglos. Debemos entender que la benignidad de Dios es lo que nos guía al arrepentimiento y no la actitud de un Dios cruel y déspota. Por el contrario, es la actitud de un Dios amoroso. Número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este es un pecado a confesar. ¿Y cuál es el pecado a confesar aquí? La dureza de un corazón no arrepentido. La persona moralista piensa que atesora méritos, pero es todo lo contrario. La persona moralista en realidad está atesorando ira. Es importante afirmar y declarar que en la primera venida de Jesucristo Él mostró un carácter amoroso, empático, comprensivo, revelando un énfasis de gracia, de misericordia, de benignidad, pero en su segunda venida viene a pedir cuentas. Quiero decirles que a los mismos fariseos Jesús les contó una historia. ¿Se recuerdan que Jesús les cuenta una parábola donde le dice, había un rey que iba a tomar posesión? Pero sus conciudadanos no querían que tomara posesión y mandaron una embajada, una comisión para que él no tomara posesión. En el entretanto que él fue, le encargó a unos súbditos ciertas cosas. A su regreso, ¿qué hizo? Pidió cuentas. Dios va a pedir cuentas. Y después de que pidió cuentas con cada uno y premió al que había hecho bien su trabajo, ¿qué le dijo? Tráiganme aquí a los que no querían que yo reinara y vuélenle la cabeza. Hermanos, ahí no hay nada cariñoso, no hay nada empático y no hay nada amable en esa decisión. Dice, vuélele la cabeza. Es que yo no creo que un Dios de amor se atreva a castigar así. La respuesta es, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, para aquellos que dicen es que yo no creo que un Dios de amor vaya a hacer esas cosas, la respuesta está aquí. Usted está atesorando ira para el día de la ira porque no quiere arrepentirse, quiere seguir viviendo en sus pecados, quiere ser moralista, quiere andar juzgando a todo mundo, poniéndole el dedo a todo mundo. Versículo 6. El cual pagará cada uno con sus obras, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esta es una promesa a reclamar. Es glorioso saber que el perseverar en la fe de Jesucristo tiene su recompensa divina y se convertirá en honra y en inmortalidad. Pero por otro lado dice que pagará cada uno conforme a sus obras. Esto es que condenará al moralista y al que vive en un pecado deliberado. Vida eterna que se obtiene por la fe, ya que Él obra a través de que usted cree, confía y espera en el sacrificio de la sangre de Jesucristo. Porque en realidad todos somos pecadores. Y ese sacrificio que hizo Jesucristo es un sacrificio perfecto, puro y santo y agradable ante los ojos de Dios. O sea, Dios nos ve a través del sacrificio para el que cree. Dios no lo ve como un pecador, lo ve como un justo. Número 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este es un pecado a confesar. Ser contenciosos, imagínense. Contencioso es que se opone al evangelio, que presentan argumentos en contra del evangelio. No es solo que no creen o no aceptan, es tal su posición que se manifiestan enemigos de la cruz de Cristo de manera abierta. Contienden contra Jesucristo mismo, contra toda verdad y contra toda enseñanza del evangelio. Por eso Pablo está diciendo contienden, son contenciosos. Dice, no obedecen a la verdad. Es la persona que sabe que el evangelio es verdad, pero que no le importa. Su actitud de pecar es, después miramos qué sale. O sea, obedecen a la injusticia, dice Pablo. 9.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Este es un pecado a confesar, ya que el ser humano ha decidido ignorar la voluntad de Dios, la benignidad, la paciencia, el amor. Y entonces, ¿qué deberán recibir? Tribulación y angustia, dice. Porque hacen lo malo. Al judío primeramente. Si los judíos son los primeros en la fila de recibir el evangelio, también son los primeros en recibir el justo juicio de Dios. También al griego, dice, es a todo el mundo conocido. Recuerde que explicamos en el capítulo 1 que cuando Pablo dice al judío y al griego, es toda la cultura dominante. La cultura dominante en ese momento era la cultura griega. Por eso es que el mismo evangelio, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Para qué? Para que fuera para todo el mundo conocido. Dios ya no solo quería que los judíos, si no hubiera estado escrito en hebreo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que la tribulación y angustia es para todo aquel que quiere vivir y morir en su propia necedad. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Otra vez está el mismo concepto, habla del judío y del griego. ¿Quién era el griego? Todo el mundo conocido. Gloria y honra y paz. Esta es una promesa a reclamar. Escuche, gloria, honra y paz a todo aquel que cree. En realidad nadie hace lo bueno. ¿Por qué nadie hace lo bueno? Romanos 3 y Romanos 6 establecen claramente que todos somos pecadores y que todos merecemos el justo juicio de Dios. Pero Romanos 10 dice que si confesamos que somos pecadores y por la fe recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para vida eterna. Así que hacer lo bueno es creer y confesar que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. Y que dice al judío primeramente. Esto es aquellos que se les dio primeramente el evangelio, pero al mismo tiempo a todo aquel que quiera aceptar. Y si no, permítame leerle la historia de Marcos capítulo 7, porque permítame decirle esto. Así como los judíos en aquel tiempo creían que ellos eran los primeros para todo y que solo Dios era con ellos, que Dios les tenía una vara de medida, todo a favor para ellos, y los gentiles no, porque gentil quiere decir perro. Igual muchos evangélicos, no es que nosotros estamos en un nivel superior, no. Dios dice que esto es para todos, aún para el pecador. Y permítame leerle Marcos capítulo 7, versículos 24 en adelante. Mire, esta historia es linda, pero maravillosa. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no se pudo esconder. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia. Mire qué interesante. Griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos. ¿Qué? Los judíos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos, ¿de quién? De los judíos, y echarlo a los perrillos. ¿Quiénes eran los perrillos? Los gentiles, nosotros. Y respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, los gentiles, cualquier otro que no sea judío, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Mire si Jesús no es maravilloso. Jesús premia la fe, sea quien sea. Él le dice: yo primero vine a los judíos, no está bien que yo te dé a ti nada, si yo estoy aquí para los judíos. Pero le dice: aún los perrillos, por tu fe, le dice Jesús, realmente tú tienes fe en mí. Entonces, y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Qué lindo, hermanos. La salvación realmente es para el que cree en Jesús. No importa quién usted sea, no importa lo que usted haya hecho. Mire, esta mujer no tenía derecho aparentemente. Si usted y yo no tenemos derecho, pero Jesús dice: si crees, al que cree, todo le es posible. Versículo 11, vamos rápido, hermanitos. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta es una promesa a reclamar. Mire qué lindo. Permítame decirle que este versículo 11 es maravilloso. Muy especial, hermanos.
Esta es una promesa a reclamar. Dios no hace acepción de personas. Dios ama por igual y perdona por igual. ¿Cuánta gente le ama y le perdona a usted porque no sabe todo lo que hay en su vida, en su mente y en su corazón? Pero Dios le perdona a usted sabiendo y conociendo todo lo que hay en su alma, en su mente y en su espíritu, de igual manera sabiendo lo que usted hará en el futuro. ¿Cuántos? Pero así de corazón, pregúntese en su corazón, ¿cuánto realmente le amarían a usted si realmente saben lo que hay en su mente y en su corazón? ¿Por qué será que muchos no quieren que sepan lo que usted hace, dice, comenta, piensa? Porque mucha gente realmente a usted no lo amaría si supieran lo que hay en su corazón. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios le ama a usted no importando quién usted sea, qué usted haga, qué piense, qué haga, qué platique en lo secreto. Dios sabe todo acerca de usted, Dios sabe acerca de mí, y Dios no hace acepción de personas. Y la palabra acepción de personas aquí en griego es se parcializa. Dios no se parcializa con nadie, ni con unos ni con otros. Es el amor de Dios, es de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El ser humano será juzgado con o sin ley. El ser humano no podrá decir es que yo nunca leí la Biblia, así de que yo no sabía nada. No. Ya antes de que Moisés escribiera los 10 mandamientos, ya habían vivido y muerto millones de personas. O sea que esas personas van a ser juzgadas con o sin ley. No había ley. Así que el ser humano con o sin ley igualmente va a ser juzgado. Con la ley y sin la ley, él va a pasar una vara. Y si usted no da la altura, no pasa. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este es un ejemplo a seguir. Por la fe venimos a Cristo. Y en obediencia a la fe de Jesucristo perseveramos en la ley de Dios, aunque vivimos bajo la gracia. Escúcheme esto, por favor. Porque hay mucha gente que hace énfasis que si usted no vive cumpliendo la ley, usted pierde la salvación. Nosotros vivimos de la gracia. En otras palabras, somos juzgados por la ley, sino por la gracia. Y entonces lo que tenemos que entender es que Dios va a juzgar por la sangre de Jesucristo. Dios va a juzgar por la gracia que Él extendió, por la misericordia que Él extendió. Las obras que usted hace, las hace porque Cristo está en su corazón. La misma Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es toda la tesis de este libro de Romanos. Por eso justificado es ser declarado justo delante de Dios. O sea, Dios lo ve como un justo, no como un pecador. Y hay mucha gente que ha escuchado la ley de Dios, pero no la ha aceptado como las buenas nuevas de salvación. Así que solo haber oído nos salva. Y aquí entra aquel famoso dicho que dice, ser nieto de un cristiano no lo salva. Ser hijo de un cristiano no lo salva. Por eso hay gente que dice, es que yo miraba que mi mamá veía los cultos en YouTube, ahí en Instagram. Ahí yo oía que mi mamá oía, sí, su mamá, pero ¿y usted qué? Mi abuelito, sí, su abuelito, pero ¿y usted qué? Y escuche cuánta gente en los hospitales. Tengo el testimonio de un hermano que Dios lo sanó, ahorita está en el hospital, y él dice, desde ahí, ¿cómo me fortalece estar escuchando los mensajes en YouTube que usted predica y las que está enseñando? Entonces el creer, el confiar, el esperar en las promesas de Dios y por la fe recibir a Jesucristo es lo que nos justifica y nos hace aceptables ante los ojos de Dios. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos. Vea, los gentiles no tienen la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Aquí hay un ejemplo a seguir. Todos deberíamos de ser capaces de obedecer nuestra ley interior, que es la conciencia.
Todos, sin conocer la ley expresada en la Biblia, sabemos y entendemos cuando algo está mal. Si hay cosas que no están mal, ¿por qué las tiene que hacer usted en lo oculto? Si está malo, ¿por qué lo tiene que hacer en oculto? Si usted dice, no, si yo no estoy haciendo nada malo, y entonces ¿por qué lo hace en oculto? Mire, hace unos años allí en el colegio estaban unos niños de kinder, estaban en el templo y yo estaba desde el segundo nivel, desde un como mezanini que había ahí antes, y desde ahí yo estaba observando y un niño vio de kinder, imagínense, pequeñito, y él vio para todos lados y alguien lo estaba viendo. Donde él vio que nadie lo estaba viendo, le metió una patada al otro niño. ¿Por qué él vio primero? Porque sabía que hay algo malo, o sea, uno en la conciencia. ¿Y qué sabe el niño de la ley de Dios? No sabe nada, pero en su conciencia está que él sabe cuando una cosa está mala. 16, y con este versículo vamos a terminar. Mire lo que dice el 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Grabes este versículo porque, mire pues, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este es un pecado a confesar. Dios nos da a todos la oportunidad de arrepentirnos debido a que llegará el momento en que Dios juzgará a todo ser humano y todo saldrá a luz. Nada quedará escondido. Todos esos secretos de Estado que dicen en Estados Unidos, dice, se va a desclasificar. Dios lo va a sacar todo a luz, hermano. Todo, nada va a quedar oculto. Ahora, permítame decirle que aquí también hay una promesa a reclamar. Y esta es que la persona que le entregó su vida a Jesucristo no se le sacará nada a luz. ¿Por qué? Debido a que Jesucristo pagó el precio del pecado. Y no solo fue cubierto, sino que fue quitado totalmente. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, en el Arca del Pacto, ahí donde estaba todo, ahí dejaban caer la sangre y la sangre tapaba. Jesucristo no tapa, Jesucristo quita. La persona no va a ser juzgada porque pecó, porque fumó, porque hizo esto. Sí va a salir a luz, pero si su condena está cubierta por la sangre de Jesucristo, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo justificó, lo ve como un justo. Y mire lo que dice la Biblia en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Voy a repetirlo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, tiene la vida, tiene el Hijo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la Biblia, miren lo que sostiene en Juan 3:16-18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, la venida de Jesús no es para condenar, es para salvar. Ahora, el que en él cree, 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A ese es que le van a sacar a luz todos sus pecados. ¿Por qué? Porque no quiere creer, no quiere confiar. Y escuchen, ¿y qué dice Pablo? Es conforme a este evangelio que seremos juzgados. Aquí está el evangelio. ¿Y qué dice el evangelio? Creer. Al que cree, todo le es posible. Al que no cree, no puede recibir nada. ¿Por qué? Porque Pablo dice, es conforme a mi evangelio que seremos juzgados. ¿Qué necesitamos hacer? Si usted aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, entréguele su corazón. Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él, sanaré con él y él conmigo. Dios no le condena, Dios no le va a juzgar lo que usted ha hecho. Ahora, usted sí necesita confesarle, decirle, Señor, perdóname, yo he sido insensible, he sido pecador, he sido esto, he sido lo otro. Mire, yo le conté a usted en estudios pasados que a mí no me dio tiempo de levantar la mano, yo caí de rodillas completamente. Y en el momento, mire que yo caí de rodillas rindiéndole mi corazón a Jesús, yo sentí que un peso me habían quitado de encima. Yo me sentí la persona más linda, más maravillosa.
No que no van a haber problemas, no que no, porque así le dicen a uno en el momento que usted asiente a Jesucristo, todo va a cambiar. No, no, cambian algunas cosas, cambia la vida eterna en usted. Dios empieza a caminar con usted. Su vida se vuelve más confiada en Dios. ¿Ah? Dificultades van a haber siempre, pero la diferencia es que ahora Jesús camina con usted. La diferencia es que ahora Él pone el escudo por usted. Y yo quiero que usted le entregue su vida a Cristo. Haga esta oración que aparece aquí en la pantalla. Y usted puede entregarle su corazón a Jesucristo hoy. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Y en el siguiente capítulo comenzaremos con la segunda parte de Romanos capítulo 2.